Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, Buenas tardes, licenciado. ¿Todo bien? ¿Y usted? todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues tranquilo, todo normal. Eh, Dando las clases. Lástima que tuvo que suspender la presencial. Sí, le teníamos presenciales, pero fíjate que me ha dado un mi virus respiratorio que ya llevo 2 semanas con esto. Ya llevo casi 2 semanas con antibiótico y no me mejora. Así que para evitar contagiarlos o cualquier otra circunstancia, mejor aquí seguimos virtual. Sí, sí, hace poco yo me acuerdo que estuvo dando esta enfermedad, una gripe extraña, ¿verdad? Que eran problemas en la garganta siempre, pero ojalá mejore pronto porque sí, ya lleva más de 2 semanas, dijo, ¿verdad? Sí, Mm. así que vamos a aprovechar esta clase, vamos a dividirla en dos partes, una para tener la reposición de la clase de la semana pasada y la otra para continuar con el tema de las partes y las pretensiones procesales. Así que ya iniciando, para darle avance en esta parte, no sé si tienes dudas o preguntas respecto del trabajo de investigación con los compañeros. No, entiendo que vamos a seguir la modalidad de trabajo que hicimos en el primer registro con respecto a la actividad, ¿verdad? Prácticamente lo mismo, Exactamente. solo la variación de temas. Exactamente. Pues vamos a ocupar en esta parte una primera parte de 50 minutos. Después vamos a hacer una pausa de 10 minutos y continuaríamos con la clase. Entonces, en esta parte referente a los sujetos intervinientes dentro del proceso, las pretensiones que pueden pausar, que pueden plantear, tengo pantalla, ¿verdad? Sí, Sebelic. Ok, que se pueden plantear. Existen, existen ¿cómo se llama? Existen ciertos principios informadores respecto de la actividad de cada uno de ellos. Y al definir dentro de la doctrina las partes procesales como aquellas personas que intervienen en un determinado proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por un sujeto. En esta parte denominémoslo de esta forma. Siempre va a haber, como en todo pleito, una parte que pide y una parte que se defiende respecto de la otra. En este caso, la persona que ejercita su derecho de acción se le denomina actor, que es el que actúa, el que ejerce, el que lleva el movimiento procesal, el que pone en movimiento el órgano jurisdiccional, denominada parte actora o demandante. Y a la persona que se resiste o el que se defiende se le llama de parte demandada o simplemente demandado. Y si ocupamos doctrina muchísimo más viejita, puede denominársele como la parte del rey, como reo, en esta casa a las personas demandadas. Todo este tipo de actividad jurisdiccional va a consistir en dar solución o en resolver la controversia suscitada ante el juez, que esta nada más consiste en determinar la solución que se proporciona el derecho a un conflicto determinado y así como hacer y hacer cumplir esta solución, que no es más que lo consagrado en el artículo 172 de la Constitución, que corresponde al órgano jurisdiccional resolver los conflictos suscitados entre los particulares y hacer cumplir sus resoluciones en la forma prevista por la ley. ¿Me pueden escuchar bien ahorita? Sebelic, ¿se escucha bien? Esta facultad va a ser derivada y va a tener, como siempre, a dos sujetos contendientes dentro de esta facultad. En esta parte vamos a tener, como les decía, siempre una división o una dualidad de sujetos, determinada en primer lugar por un principio de dualidad de partes, en el que como regla general todos los procesos, todas las partes van a ocupar siempre alguna de estas dos posiciones, ya sea en estos roles como parte demandada, es decir, como aquella parte que solicita,
la satisfacción de sus pretensiones y como aquel demandado, como la parte que se va a resistir al cumplimiento de las pretensiones. Y como se verá, van a poder existir más de dos partes en el proceso, es decir, que en principio cada una de ellas debe de situarse en unas posiciones, pero puede haber multiplicidad dentro de la parte actora o multiplicidad dentro de la parte demandada. Otro principio que juega una importante y especial situación dentro de esta parte es el principio de contradicción y defensa, pues supone que las partes tienen que tener la posibilidad de defenderse de las pretensiones y argumentos y de las demás pruebas presentadas por la parte contraria. Y una vez que ambas partes hayan comparecido, el principio de audiencia implicará también que deben ser oídos, es decir, que deben tener la oportunidad de poderse defender en todo momento de los argumentos o de las pruebas presentadas por la parte contraria. De esta también desprendemos la igualdad de partes con la regla general en que en el derecho procesal es el órgano judicial quien debe de mantener la posición de neutralidad y tratar a ambas partes por igual, en lo que en parte deriva el principio de contradicción. Y este principio de igualdad de las partes supondrá que éstas se encuentran en una posición sustancialmente idéntica, ostentando las mismas facultades y carga cada una de ellas. Ante esta situación, esto es en cuanto a las partes y los principios que rigen su actividad, veámoslo esto de manera más práctica, como me gusta verlo a mí y para que pueda ser entendido de manera más fácil. Es decir, ambas partes se encuentran en igual situación y en igual posición para el ejercicio, ya sea de su derecho de petición o para su ejercicio de derecho de defensa. Fue esta una de las interrogantes y partes principales que vimos dentro del examen parcial. Y esto implicará que toda intervención de las partes debe de ser comunicada necesariamente a la parte contraria y ésta debe de tener, en base al principio de contradicción, con base en el principio de contradicción, debe de tener la oportunidad de refutar y de poder contradecir o contraargumentar respecto de los argumentos que se le planteen en una determinada circunstancia. Y esto hecho bajo la misma igualdad de partes que debe cada una de tener respecto de todas las actividades dentro del proceso. Esto con base en un proceso dentro de la materia mercantil y civil y mercantil que está caracterizado por la preeminencia del principio dispositivo. Es decir, que en base a este tipo de proceso corresponde al titular del derecho subjetivo o del interés legítimo que se discute en el proceso y dicho titular va a conservar en todo momento la disponibilidad y la exposición de de las partes. Para ser parte es necesario ser capaz. ¿Y a qué nos referimos con esta palabra referente a la capacidad? Les traslado la pregunta. Michelle, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lick. Sí, como se menciona en la diapositiva, va este aspecto de que la persona pues tiene esta posibilidad de ser parte, tanto como para responder si se le acusa o para acusar en el proceso, ¿verdad? Ok, pero genéricamente dentro de los conceptos generales del proceso, ¿a qué nos referimos con la capacidad? Era la pregunta a la que a la que les estaba haciendo relación. ¿A qué término o qué implica esa capacidad dentro del mundo jurídico? Esta Iría capacidad, dirigido a sí, mí, Lick, sí, sí, Michelle. Ah, va a disculpar. No, como que le mencionaba, pues esta, pues como habilidad para, ¿verdad? Para producir un resultado o esperar que se cumpla un resultado. Hablamos de lo que usted mencionó hace como un minuto, de la capacidad activa o pasiva. Ok, esta capacidad hace referencia a la aptitud o a la posibilidad de una persona
para que pueda ser reconocida como sujeto de derecho, al que un proceso puede vincular en su desarrollo y su resultado. Es decir, que una persona cuyos derechos o intereses legítimos pueden ser materia de un pleito, o que puede actuar dentro de un proceso para su defensa, o al que le afecta lo resuelto, es decir, poder tener esa capacidad, esa facultad jurídica de poder comparecer por sí mismo y poder defenderse de cada uno de los intereses que en él se dan. Esta capacidad incluye tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, que pueden ser reconocidas por el ordenamiento jurídico y por el código procesal. Respecto de este punto, tenemos que hablar respecto de una división correspondiente a la clasificación de una parte material o una parte procesal. Respecto de esta división, la parte de la doctrina procesal ha tendido a distinguir entre sujetos procesales, a la parte material y a la parte formal, bajo los siguientes términos: identificando como parte material aquellos sujetos facultados para realizar actuaciones dentro de un proceso con el propósito de obtener una resolución dictada por el juez, misma que va a producir sus efectos dentro de su esfera jurídica, es decir, que generará una afección a sus derechos y estados obligados. Y como parte formal, se identifica aquellos sujetos que se les atribuye la facultad de actuar en un determinado proceso con la finalidad de obtener una resolución dictada por el juez que, si bien no generará efecto en su esfera jurídica, sí lo hará respecto de las partes materiales. Entonces, bien, ¿me quiere seguir ayudando, Michelle? Sí, dígame. Ok, ¿cómo traducimos entonces la actuación de los abogados en esta parte? ¿Son parte formal o son parte material? Creería yo que van de la mano a la parte material cuando estamos hablando de que, por ejemplo, tengo el imputado y a la parte formal tenemos lo... Cuando, Ajá. corrijamos, cuando hablamos de imputado estamos hablando de materia penal, y aquí estamos hablando de una materia exclusivamente de derecho privado, que es el derecho civil y mercantil y todas las normas supletorias. Entonces, vuelvo a realizar la pregunta. ¿Qué calidad tiene el abogado? ¿Es una parte material o es una parte formal, según esta clasificación? Ah, pues sería formal. ¿Por qué? Porque en la diapositiva se les atribuye la facultad de actuar dentro del proceso determinado en base a obtener la resolución, ¿verdad? Entonces, creo yo que le diría yo que se va más como el aspecto formal, pero no estaría tan segura. Si fuera pregunta de examen, ¿estaría seguro o no? ¿Alguien más la quiere ayudar? Lick, en este caso, yo considero que sí, en efecto, es la parte formal, pues al final dice que si bien no generará efecto alguno en su esfera jurídica personal, sí lo hará respecto de las partes materiales. Por lo tanto, la parte material entendemos que son las personas a las que su derecho fue afectado, y la parte formal son los abogados que buscan la sentencia, ¿verdad?, en favor de la persona a la que sus derechos le fueron lesionados. Muy buena intervención, Andrés, y pensé que me iba a decir que eran aquellas partes que buscaban que les pagaran por el hecho de representarlas dentro del proceso. Recordemos que como abogados dentro de la parte ejercemos representación de ellas. Es decir, actuamos como parte formal únicamente representando los aquellos verdaderos facultados que van a poder disponer de sus pretensiones. Nosotros como abogados no ejercitamos ningún derecho dentro del proceso, y por tal razón no podemos disponer de todas las pretensiones de las partes ni ejercer las renuncias correspondientes al caso. En tal sentido, sobre esta clasificación, el artículo 58 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla respecto de las partes dentro del proceso, y en tanto nos las divide a la división en cuanto a las personas físicas. Respecto de las personas físicas, el artículo 72 y 77 del Código Civil nos hace una pequeña clasificación y definición de ellas, en cuanto son aquellas que tienen un origen y fin legal conforme a las disposiciones del derecho común, dando lugar aún a la situación correspondiente
del concebido no nacido para que pueda tener derechos en el caso de todos los efectos que le sean favorables. Y esta es una capacidad que se da al definitivo nasciturus para la solución plausible y que pueda defenderse frontalmente ante cualquier vulneración de sus derechos legítimos. ¿Me ayudan por favor con la lectura del artículo 58 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor? Los Yo lo leo, Lee. escucho, por favor. Título segundo, las partes procesales. Capítulo primero, capacidad y legitimación. Partes del proceso. Artículo 58. Son partes en el proceso el demandante, el demandado y quienes puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada. En los procesos civiles y mercantiles podrán ser parte, primero, las personas físicas. Segundo, el concebido no nacido para todos los efectos que le sean favorables. Tercero, las personas jurídicas. Cuarto, las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular. Quinto, en calidad de demandadas, las uniones y entidades que, sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, actúen en el tráfico jurídico. Es decir, aquí nos da un reconocimiento del tipo de sujetos que van a poder intervenir como parte dentro del proceso, dividiéndolos cada uno de ellos en cuanto a la capacidad que puedan tener. En primer lugar, en el caso de las personas físicas y del concebido no nacido, para todos los efectos que les sean favorables. ¿Me pueden poner ustedes un ejemplo que ya son expertos y ya llevaron sus derechos civiles en los casos de que aquella persona en naciturus tenga necesidad de poder intervenir en un proceso para la defensa de sus intereses? Los escucho. Ideas, jóvenes. Los escucho. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál fue la pregunta, Lee? Un ejemplo en el que podamos ver materializado al nasciturus como parte del proceso para poder defender sus derechos eventuales. Em, Cuestiones de herencia, licenciado. Ajá, continúa con el ejemplo, por favor. Eh, Creo que en derecho civil, ahorita que estábamos llevando derecho sucesorio, hablamos recientemente con respecto a eso, que en el caso de que se designara a una persona que en ese momento no se encontrara viva como tal todavía, ¿verdad? Eh, Se puede mostrar en ese caso como parte al ser sujeto de derecho en la sucesión que se va a realizar. Se le escucha lejos, Lick. Hola, hola, ahora me escuchan mejor. Hola, ahora me escuchas mejor, Andrés. Sí, ya se le escucha mejor. Perdón, es que me cambié audífonos. Pues sí, entonces esa es la pregunta. ¿Gustarían que les dejase esta investigación como una pregunta del examen parcial?
llevarse ya un ítem adelantado del examen como pregunta extra. Pues por mí está bien, Lick, porque adelantamos una pregunta, por así decirlo, aseguramos un punto, ¿verdad? Para el parcial. Ok, porque mucha falta les hace después. Pero bueno, ¿con quién están llevando? Con la Ligue Bon. Ahí me le dan saludes entonces. ¿Con quién están llevando sus sesiones? Sí, Ok, no, pues ahí me le dan saludes y tienen ahorita esta tarea pendiente. Bien, continuando. En este caso, este es uno de los supuestos de las personas que puedan intervenir. Pero más que eso, lo que necesito que hagan dentro de su intervención es no solamente qué tipo de acción van a ejercer en Nasituros en este caso, sino necesito que me investiguen cómo se va a acreditar dentro del proceso su participación. Ah, diablos, ¿cómo se va a acreditar dentro del proceso su participación? En tercer lugar, pueden ser partes las personas jurídicas, pero necesitan gozar de la personalidad jurídica y estar dentro de las modalidades reguladas en el derecho público. Es decir, aquí tenemos la famosa clasificación de los órganos de las administraciones públicas, las corporaciones, personas jurídicas de derecho privado. Ok, les hago la pregunta, ¿cómo se dividen las personas jurídicas de derecho público? Ideas, esto ya lo tuvieron que haber visto en Derecho Civil uno. Ideas, jóvenes. Ok. Las personas de derecho público pueden dividirse conforme a la clasificación clásica de los órganos de la administración pública, sean estos órganos centralizados, órganos descentralizados, órganos desconcentrados, municipios e instituciones oficiales autónomas. En cuanto a la división de las personas de derecho privado, estas se dividen en personas con fines de lucro y sin fines de lucro. Dentro de las personas sin fines de lucro, encontramos a las asociaciones y fundaciones y a las personas jurídicas, a las sociedades, dentro de las personas con fines de lucro. Es decir, van a ser estos sujetos los que intervendrán dentro de un determinado proceso para poder defender sus intereses conforme al artículo 58. En cuarto lugar, encontramos a las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carecen transitoriamente de un titular. Estos son patrimonios sin titular que, aunque solo los tengan transitoriamente, porque gracias al proceso pueden volver a tener un titular o una persona que se haga caso de ella, como ciertas masas sucesorales, y que gozan de protección frente a acciones judiciales abiertas en relación a dicho patrimonio. Por ejemplo, como ustedes lo están viendo ya, la herencia yacente o el patrimonio tras la declaración judicial de quiebra. ¿Qué es la herencia yacente? Ustedes que van a ser mis expertos en derecho sucesorio de aquí en adelante. ¿Me escuchan? Alejandro, Andrés, ¿en qué consiste la figura de la herencia yacente?
Sí, Anthony. Eh, por lo que entiendo, la herencia adyacente es cuando una persona fallece, ¿verdad? Y ahí se miran si los Sí, herederos van a aceptar la herencia o no. vamos muy bien, vamos muy bien. Por favor, continúen. Esta batidora gigante. Eh, Más que todo es como que, es como, quieren ver si van a aceptar el patrimonio, ¿verdad? Más que todo es ver si, bueno, por lo que entiendo yo también es que se puede ver si se va a aceptar o no prácticamente, ¿verdad? Por parte Es de los decir, herederos, ¿va? ¿alguien más que guste ayudar al compañero? ¿Michelle? Sí, perdón, Angie. Lizzy. Ah, Lizzie, bueno, perdón. yo creo que son como los bienes, derechos y obligaciones del causante en el tiempo que transcurre entre la muerte del titular y la aceptación de la herencia por parte de los herederos. Entonces, durante ese periodo, la herencia no tiene un titular concreto, pero el patrimonio no queda desprotegido. Ok, perfecto. Es decir, se da en el caso de que ninguno de los herederos quiera aceptar herencia por cualquier circunstancia y es necesario nombrar un curador a esta masa sucesoral, ya sea que por cualquier razón o por cualquier circunstancia no quiera aceptar no quiera aceptar la herencia en cualquier motivo. Entonces, este tipo de masa sucesoral o este tipo de patrimonio va a tener la capacidad de volverse parte dentro del proceso para poder tener la continuación dentro de este. Finalmente, el numeral quinto nos indica que van a tener esta misma calidad en calidad de demandadas, únicamente en calidad de sujetos demandados, las uniones y entidades que, sin haber cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, actúen en el tráfico jurídico. Es decir, aquí nos referimos a todo el caso de sociedades irregulares que, conforme al artículo 346, actúan frente a terceros como una persona jurídica, pero que carecen de todos los requisitos para su constitución o que la escritura en la que se constituyen no reviste todos los requisitos legales del artículo 347. A este tipo de uniones se les da la facilidad de actuación para la defensa de sus intereses o la defensa de los derechos e intereses de los terceros, y se tutela el derecho de estos terceros que han confiado en la aparente buena conformación de ellos, y tanto el artículo 348 del Código de Comercio como el numeral quinto van a limitar a que este tipo de uniones actúen únicamente como demandadas para la defensa de sus derechos, es decir, para responder a los derechos respecto de los terceros que hayan sido perjudicados dentro del tipo de actuaciones que éstas hayan llevado. Y en esta clase de entidades son de menor actuación, pero eh, de necesaria revisión respecto de las actuaciones que ellas pueden llevar a cabo. ¿Qué implica la capacidad procesal? La capacidad procesal va a implicar y presupone la existencia de esa facultad de poder ser parte dentro de un proceso, de poder estar legitimado para ellos. Y solo quienes sean partes van a poder actuar dentro de este proceso. En tercer lugar, comportan el ejercicio de los actos en el proceso y la capacidad civil de actuar y obrar como los conocemos. Y se debe de tener en tanto de respecto de las personas naturales como de las personas jurídicas. La capacidad procesal de las personas físicas, en cuanto a ellas se hace la distinción que gozan de una total capacidad de goce y ejercicio respecto de aquellas que no lo hacen. Las respecto de las que no gozan de su total representación o de total capacidad para actuar dentro del proceso, estamos hablando de los menores de edad y de los incapaces y de aquellos declarados interdictos por medio de una sentencia definitiva. Ahora les hago una pregunta. ¿Quiénes son estos sujetos
que la ley declara interdictos y por qué razón es necesario que se haga a través de una sentencia definitiva. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Cuando hablamos de la capacidad de las personas naturales, hablamos que hay dos clases de ellas que no se encuentran en el goce total de sus facultades, y ellos son los menores de edad y los incapaces declarados o interdictos. ¿Quiénes son estos interdictos y por qué es necesaria la declaración de su incapacidad? ¿Ideas? Hola, buenas tardes, Lick. Entiendo Buenas que por lo tardes. menos en interdicto se refiere a las personas que sí no poseen como cierta capacidad para ejercer los derechos. O sea, por ejemplo, una persona con demencia no puede valerse por sí misma, ¿verdad? Y con lo que relacionado a lo otro, considero yo que, o sea, la necesidad de que se declare como tal incapaz, parte del mismo hecho de que no se puede valer por sí sola. No sé si... Eh, Hola, Lick. Hola, pero por qué es necesaria esa declaración? ¿Por qué se vuelve necesaria esa declaración judicial que sean declarados mediante sentencia? Es mi pregunta. Este, bueno, ajá, siempre relacionado con lo que le decía, no sé si tiene que, o sea, no sé si tiene que ver también que se declare por el mismo hecho de la enfermedad, o sea, o la discapacidad mental que posee, y pues, o sea, como no puede administrar los bienes, puede necesitar de un representante legal. Entonces, en ese sentido, considero que sí, interviene la declaratoria judicial, para que se le pueda asignar un tutor o un curador. Excelente respuesta. Eso es lo que quería llegar. En este punto se va a considerar que todas las personas tienen la capacidad para poder actuar, pero cuando alguna de ellas adolezca o tenga alguna circunstancia que se lo impida, va a ser necesaria esa declaratoria judicial a través del cual el juzgador va a determinar que dicha persona no se encuentra en el uso total de sus facultades y por lo tanto se le va a declarar fuera de ella, del uso total de ellas, y se le va a nombrar la capacidad para que otra pueda representarlo. Muy bien, excelente respuesta. Tenemos también situaciones a revisar en este punto, como la capacidad procesal del no nacido, que según el Código de Familia se ejerce por quienes lo representan en el caso de estar fuera del clauso materno, de las personas jurídicas que tienen que conformar la representación partiendo del régimen interno de la entidad que se trate o de las personas jurídicas extranjeras. Respecto del caso de las personas jurídicas extranjeras, me gustaría en este caso que hiciéramos una lectura del artículo 70 y 63. ¿Me puede ayudar alguien, por favor? 70 y 73. No, 63. Ah, 63. Dice así. Representación de las personas jurídicas extranjeras. Artículo 63. Las personas jurídicas extranjeras, sus sucursales, agencias o delegaciones que realicen actividades en El Salvador se sujetarán a las mismas exigencias de representación que la ley señala para las personas jurídicas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario.
Es decir, van a tener esa misma capacidad. Ahora lo relacionamos con el artículo 61 respecto de la capacidad de las personas jurídicas. ¿Nos ayudas, por favor? Sí, bueno, capacidad procesal de las personas jurídicas. Artículo 61. Tendrán capacidad procesal todas las personas jurídicas constituidas con los requisitos y condiciones legalmente establecidos para obtener personalidad jurídica. Las personas jurídicas comparecerán y actuarán en el proceso por medio de quien ostente su representación conforme a la ley. Es decir, van a actuar en este caso todos aquellos sujetos que conforme al pacto social tengan la representación de ellos. En el caso de las masas patrimoniales, dependerá de la acción que se incoe y será en contra del curador de la herencia yacente cualquier otra persona. Y por el caso de las uniones o entidades sin personalidad jurídica, el artículo 62 nos da la norma correspondiente. Ayúdanos con la lectura, por favor. Eh, Comparecencia de los entes y uniones sin personalidad. Artículo 62. Los entes y uniones sin personalidad comparecerán y actuarán por medio de quienes aparezcan como sus directores, gestores o administradores, o de quienes lo sean por disposición legal, o de quienes de hecho actúen en el tráfico jurídico en su nombre frente a terceros. No podrán denunciar su falta de capacidad para ser parte cuando tuvieran reconocida dicha capacidad en la relación jurídica material, debatida o dentro del proceso, pues sería violentar el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos. Si se desconociera a uno o más de los integrantes de un ente sin personalidad, se podrán emplazar a todos ellos en la persona del conocido. Es decir, cada uno de los sujetos intervinientes va a tener una clase especial de poder legitimar su intervención. Y en este caso, debemos estudiar también la posibilidad de la intervención del Estado como parte procesal, ya sea como Estado de El Salvador, ya sea como institución autónoma o ya sea como municipio o como institución de gobierno central. Al respecto, leamos la norma que nos establece el artículo 64. Yo. Continúa, por favor. Artículo 64. Intervención del Estado como parte procesal. Cuando el Estado intervenga en un proceso civil o mercantil, cualquiera que sea la calificación o ubicación procesal que se le asigne, se someterá al órgano judicial, sin más privilegios que los señalados expresamente en la Constitución y en este código. Ok, ¿y cómo se divide? ¿Cuál es esta división del Estado? Primero veamos en la división orgánica del Estado. Cuando se demanda algún ministerio o se demanda a la presidencia de la República o se demanda, en este caso, a cualquier otra entidad de gobierno central, ¿quién es el encargado de ejercer la representación? A ver, jóvenes, nuevamente, en el caso de demandar al Estado, a un ministerio o alguna institución de gobierno central, ¿quién es el representante de este? Que no es el fiscal general, no. Es el fiscal general de la República, el representante de ella, conforme al artículo 193 de la Constitución, quien va a tener que ejercer la representación en este caso. Pero aquí es donde partimos, ustedes ya llevaron derecho administrativo. Ahorita lo estamos llevando. Ok, ya vieron la división de los tipos de órganos del Estado. Ya vieron la división entre las entidades autónomas y las entidades de gobierno central. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos? La, la personería jurídica autónoma de las primeras. Ok, ¿y qué es lo que le da esa posibilidad ¿cómo se llama? A los gobiernos autónomos?
a las instituciones autónomas y a los municipios. Bueno, se lo confiere primero la propia Constitución y después el desarrollo que le hace la ley. Exactamente, pero los dota de personalidad jurídica propia. Es decir, van a ser ellos quienes van a poder defenderse en el caso de cualquier demanda. Tienen autonomía en lo financiero, en lo administrativo y su personalidad jurídica propia. Si ustedes demandan a ANDA, ¿quién va a representar a ANDA? El titular de la institución. Una persona que lo represente conforme ley y quien tenga ellos, a diferencia de el gobierno central que se va a ver representado por el fisco de la Fiscalía General de la República. En segundo caso, ¿qué pasa con las municipalidades? ¿Cuál es una de las características de las municipalidades respecto a su representación procesal? Eh, gira sobre el consejo No, respecto de su representación. o respecto del titular, del alcalde. No, respecto de la representación, los municipios son autónomos, tienen personalidad jurídica propia y van a poder defenderse por sí mismos o incoar sus pretensiones dentro del proceso correspondiente. Es así que si demandamos alguna de las 42 alcaldías, son las que 44 alcaldías quedaron, ¿verdad? Fue 24, sí. De alguna de las 44 alcaldías que hemos quedado, cada una de estas alcaldías va a tener la personalidad y va a tener la capacidad propia de poderse defender dentro del proceso o de poder incoar sus pretensiones dentro de ellas. Es esta característica propia de las personas jurídicas estatales las que nos va a llevar a saber a quién dirigir a cada uno de ellos. Por ejemplo, si queremos demandar al Ministerio de Educación, por un contrato en el cual no se haya cumplido una entrega o un pago referente a la entrega de calzado, ¿a quién tenemos que identificar como representante del Ministerio de Educación para efectos procesales de representación? ¿Ideas? Bueno, como el Ministerio de Educación, sí, digamos, está adscrito al Ejecutivo, es el Estado. Entonces, la misma representación del Estado, el fiscal. Exactamente. Y si tenemos que demandar al municipio de San Salvador Centro por la falta de pago con proveedores, Ahí sería el municipio de San Salvador Centro. Solo quería hacer la consulta respecto a las municipalidades. Si bien, digamos, una demanda gira contra el municipio de San Salvador Centro, ya, digamos, materialmente las actuaciones las hace el Consejo Municipal o a quien designen, ¿verdad? sí, a través del Consejo Municipal y del alcalde municipal de este. Ahí vamos a tener que hacer una diferenciación si estamos atacando un acto administrativo o un acto de responsabilidad civil emanado de parte de la autoridad a la cual se está demandando. Porque si es un acto administrativo el que se está reclamando, se va a dirigir contra el funcionario. Pero en este caso no estamos demandando al funcionario, estamos demandando a la persona jurídica que es el municipio de San Salvador Centro. Sí, gracias. Es que por eso mencionaba anteriormente, me refería al Consejo, quizá porque para los efectos administrativos tenía entendido que iba girado en ese sentido contra el Consejo, digamos, resoluciones o así. Exactamente, es decir, eh, la demanda, la responsabilidad va a depender del tipo de acto que se esté impugnando. Si estamos impugnando un acto de carácter administrativo,
va a ser responsable el funcionario que dictó ese acto, quien va a responder de la legalidad de sus actuaciones. Pero como estamos en un ámbito de carácter civil, en este caso la responsabilidad deviene en la persona jurídica de la institución gubernamental que se representa, sea el municipio, sea la autónoma o sea el gobierno central, representado a través de cualquiera de los funcionarios que la van a representar en este caso, ya sea el fiscal general de la República, si es de gobierno central o en el caso de el representante legal de esta administración en caso de que fuese una autónoma o un municipio. ¿Qué pasa en el caso de que las partes no tengan capacidad? ¿O cuál es el tratamiento que se le da? El artículo 65 nos da la posibilidad de poder apreciar y denunciar la falta de capacidad de las partes. ¿Nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí. Eh, Apreciación y denuncia de la falta de capacidad. Artículo 65. Las partes tienen la carga de acreditar e integrar su capacidad procesal. La falta de capacidad para ser parte podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso o podrá ser denunciada como cuestión incidental. La incapacidad para ser parte es insubsanable. La incapacidad procesal es subsanable en la audiencia preparatoria o en la audiencia del procedimiento abreviado. Con posterioridad a ellas, se podrá denunciar mediante la promoción de una cuestión incidental. Ok, hay que recordar en este punto que la capacidad para ser parte como la capacidad procesal son vertientes de un presupuesto subjetivo de la relación material y esta se regula conforme lo preceptado en los artículos 298, 300 y 65 ordinal segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. También hay que tener en cuenta que la incapacidad no es subsanable, a diferencia de la incapacidad procesal, que tenemos dos circunstancias diferentes. La capacidad para ser parte, estamos hablando de la relación material, como de la incapacidad procesal, que es una capacidad de carácter formal, que en la cual las partes no van a poder subsanarlo de ninguna manera. Bajo este punto, la capacidad debe ser completa al momento de presentar la demanda y la subsanación debe de ser de alguna formalidad, por ejemplo, que haya vencido la representación legal de la persona. Lo que puede ser subsanable es la acreditación probatoria y de su existencia, pero todas aquellas circunstancias de carácter material serán insubsanables para los efectos regulados dentro del código. En este punto, hay que tener también en cuenta el tema de la legitimación, en el cual se prevé que van a tener legitimación para intervenir en todo proceso como parte todos los titulares del derecho o de un interés legítimamente o legalmente reconocido con relación a la pretensión. Y también se va a reconocer la legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el proceso por derechos o intereses de los que son titulares. Ahora les hago una pregunta. ¿Hemos entendido bien hasta el momento la capacidad procesal? Antes de entrar en el punto de la legitimación, preguntas al respecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Los escucho. Ok, mis estimados colegas, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa técnica. Nos vamos a volver a conectar a las 6 de la tarde
pero a través de otra llamada. Voy a finalizar esta y a las 6 de la tarde vuelvo a realizar la llamada para continuar con la segunda parte. Enterada, Alex, muchas gracias. Será, Lick.